Buenos días, gracias por acompañarnos. Como decía Emiliano, es más o menos una charla entre amigos porque tenemos gente del mercado reasegurador, compañías de seguros, colegas de compañías de seguro, gente que nos visita del Ministerio de la provincia de Buenos Aires, y la idea es repetir casi sin saber y sin querer parte de la misma charla que nos invitaron el año pasado a dar acá en este mismo auditorio. Recuerdo que el año pasado la charla era también sobre gestión de riesgos agrícolas y teníamos en su momento un problema de inundación muy grande sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y oeste de la provincia de Buenos Aires, con una sequía en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Y el resto de las zonas agrícolas con un periodo de normalidad. Este año, en la misma época, nos encontramos con una sequía de que hace unos cuantos meses nos viene impactando desde el punto de vista productivo, y la consecuencia de esto, o mejor dicho, la razón de esto es de que hay que tomar cartas en el asunto, no esperar a tener los análisis del médico para saber que uno está enfermo, sino que tendría que hacer prevención, y todos los actores involucrados en esta actividad buscar algún tipo de herramientas para que esto no vuelva a suceder, o por si en todo caso sucediera, estar preparado para actuar en consecuencia. La charla es completamente abierta, como dijimos, es entre amigos, así que nos pueden interrumpir, hacer preguntas, aportar lo que ustedes quieran desde su punto de vista. Y bueno, en primer término voy a dar una introducción yo de la situación en la que nos encontramos, de donde venimos. Ya le expliqué, de un periodo de la campaña anterior con exceso de agua, y nos encontramos en un periodo completamente inverso, en el cual está costando salir. Y después va a venir Emiliano y va a explicar justamente cuáles son las herramientas con las cuales se está trabajando en otros países para hacer frente a este tipo de situaciones. Lo aprovecho a Gonzalo Chillado Biau, que está acá, para que también nos aporte, si se quiere subir al estrado, dar un punto de vista. Bienvenido sea. Como decía, las pérdidas de sequía instauradas desde hace un par de meses para acá son cuantiosas. Estos son reportes que vienen saliendo todas las semanas. Ayer me llegó el último reporte de la bolsa de cereales, donde ya está hablando de una pérdida no solo productiva, sino productiva y en todo el complejo, de unos 5.800 millones de dólares de lo que se dejó de producir y todo el servicio que presta a su alrededor. En cuanto a las estimaciones agrícolas de pérdida, hasta hace 15 días atrás eran 42 millones y 34 millones de toneladas lo que se perdía. Ayer se hizo un nuevo ajuste y estamos hablando de 40 millones de toneladas de soja que se van a perder productivamente, y 32 millones de toneladas de maíz que se pierden. Con lo cual son números cuantiosos. Si le agregamos los ceros y los transformamos en dinero, es mucha plata que se está perdiendo, y mucho más de lo que se podía haber invertido para evitar dicha pérdida. Esto es de la bolsa de cereales de Entre Ríos, donde muestra un historial de campaña desde el 2002 hasta esta última campaña, a través de los índices de índice verde, y se ve que como en esta campaña, a partir de fines de mediados de enero a febrero, la depreciación de los cultivos llegado a marzo es importante con respecto
a los años anteriores. Se está hablando de una sequía que hace aproximadamente 40 años no se veía de tal magnitud, y no solo la magnitud de la sequía en cuanto al daño y al déficit hídrico, sino a la magnitud en cuanto a la superficie que está afectando. Vemos también de la bolsa de cereales este mapa que es bastante gráfico y nos está mostrando toda la merma de lo que se pretendía, la proyección de producción que había según la superficie sembrada. Se hablaba de 54 millones de toneladas y hoy en día ahí dice 42 millones, pero son 40 millones los que se estima que se van a cosechar. Por más que llueva ahora, ya las cartas están jugadas, la soja de primera está casi entregada, la de segunda no va a repuntar, con lo cual los números no creo que se muevan. Algo diferente surgió con el maíz, donde los maíces de primera no llegaron a ser tan afectados por la sequía y pudieron pasar esa ventana de llenado en condiciones óptimas, y hay rendimientos muy heterogéneos, pero no es tan drásticos como los que van a tener los maíces de segunda. Esto en cuanto a la evolución del rendimiento. Ahí tenemos el promedio de los últimos 5 años, también muy gráfico, el promedio de la campaña anterior y lo que va a ser todavía la proyección que hay de la campaña 2017-2018, y se prevé que aún sea un poco más baja. Como ven, el golpe en cuanto a la superficie, a la magnitud de lo que fue la sequía, fue desde el norte, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte, donde se están viendo los daños que está trayendo. Estos cuadros también son muy gráficos y muestran, por ejemplo, la afectación que tuvo la sequía o que tiene la sequía en los diferentes cultivos. Acá tenemos que en el girasol el 53% estuvo afectado, que es el girasol más que todo de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. El girasol del norte, por tener diferentes tipos de ciclo, si bien es menos en magnitud, no tuvo ese grado de afectación. En el caso del maíz, el 43%, el maíz temprano, el 43% sufrió algún tipo de problemas con la sequía. El maíz tardío, como les decía hace un momento, el 71% ya está afectado. La soja de primera, el 53%, y la soja de segunda, un 66% es el grado de afectación. Eso en promedio. Con lo cual vemos que el escenario no es para nada optimista, y el escenario lo que nos está diciendo año tras año de que todos los actores involucrados dentro de la cadena productiva, desde el gobierno hasta los que brindan servicio, tienen que replantearse las políticas productivas y ver las formas de conciliar con el mercado y con el mismo sector agrícola algún tipo de herramientas o pautas que sirva como paliativo de esta situación, y que sirva justamente como puntapié inicial para que no vayamos atrás de un remedio cuando tengamos la enfermedad, sino una cuestión de prevención. Y ahí entramos lo mismo que dije el año pasado en cuanto al cambio climático. El cambio climático, por definición, es un cambio estable y duradero en cuanto a la distribución de los patrones climáticos. Esa es la definición de cambio climático. Me parece que no hay que ser muy iluminado para saber que los efectos y las demostraciones de ese cambio climático son cada vez más contiguas, más recientes y con mayores repeticiones o frecuencias. Ciclos secos y húmedos, si nos vamos a la historia productiva, siempre hubo, eran ciclos biológicos normales, pero lo que estamos viendo de que
no solo esos ciclos biológicos de sequía y exceso de humedad se van repitiendo con más cercanía en el tiempo, sino que van interactuando uno con otro. Tenemos, como lo que pasó el año pasado, en menos de 700 kilómetros una situación de un ambiente con exceso de agua comparada con otra situación dentro de la misma provincia con productores que tenían déficit de agua. Esto es más que todo una cuestión gráfica de lo que está sucediendo en el mundo, y vemos algo que es completamente dinámico, que es la distribución de las precipitaciones, y esto cambia año tras año, y hasta me atrevería a decir que ni los mismos meteorólogos son, con modelos y todos, son capaces de predecir qué es lo que puede llegar a ocurrir. Si vemos las predicciones de los meteorólogos que tenían con respecto a esta campaña, ninguno predijo que iba a suceder lo que sucedía. Es más, las predicciones de los modelos daban completamente al revés, daban una etapa neutral o casi de sequía para los meses de primavera antes del verano, y un verano con humedad. Fue completamente todo lo contrario. Y acá vamos un poco a la interacción que tenemos que tener, o deberíamos tener todos los actores del ámbito productivo, que es el abordaje que le podemos dar a esta consecuencia que le llamamos cambio climático. Y el abordaje puede ser un abordaje de prevención, económico, científico, tecnológico. Todos son aristas, y esas aristas forman parte de un todo, y de cómo tratar esta situación. Me parece que no es un solo enfoque el que le tenemos que dar, sino que es muchos de los enfoques con participación de todos. Y ese abordaje tiene que estar dentro de un programa que lo podemos llamar de diferentes maneras. Yo lo llamé gestionar o gestión del riesgo, y esa gestión del riesgo tiene que ser englobar todos los ámbitos: un ámbito nacional, un ámbito rural, una acción activa, que es la del seguro, para mitigar justamente los daños y la consecuencia de esa acción del cambio climático, y que el sector productivo y todo el ámbito donde se desarrolla salga fortalecido y no tenga ningún tipo de consecuencia negativa. Hoy sabemos de que el campo es movilizador y dinamizador de recursos, más que todo en el interior del país, donde gran parte de los bienes transables provienen del sector agrícola. Y era lo que le decía recién: gestión del riesgo en contraposición de la administración de desastres. Nosotros vamos siempre, o tenemos la costumbre de correr atrás de los desastres para mitigar el daño una vez que los desastres estuvieron manifiestos. Y la idea de que creemos que tiene que tener este abordaje de cambio climático es una gestión de riesgo, donde nos adelantemos a los hechos, y en el momento donde ocurran estos tengamos las herramientas suficientes y el programa suficiente para mitigar bien en tiempo y en calidad todos esos daños que se han producido. Y es justamente la gestión del riesgo lo que tiene es esa famosa palabra que usan mucho en la parte de autoayuda, que es la resiliencia, que es justamente la forma de salir favorecido o fortalecido dentro de un trauma o una dificultad. Y esta gestión del riesgo se divide en dos políticas, que son políticas públicas, donde los gobiernos
tendrían que tener la obligación o la labor de crear los marcos regulatorios y las acciones socioeconómicas a las cuales esté dirigido y interactuar junto con una integración pública-privada con las acciones privadas, que es justamente el mercado asegurador, el mercado de reaseguro y todos los agentes intervinientes en este, para justamente ser los captores de esos riesgos, donde se le haga la transferencia de riesgo, puedan ser los encargados de la mitigación y la administración de los riesgos. ¿Y cuál es el fin de esta gestión integral del riesgo? Es estabilizar el presupuesto de los estados. Los estados está demostrado con números de que el costo ante un evento climático es mucho, pero mucho mayor que el costo que se tiene cuando se hace una prevención y un programa público-privado. Tener los recursos oportunos para enfrentar las emergencias y apoyar la recuperación productiva. Sabemos de que el sector es completamente dinámico y necesita, ante una cosecha que está perdida, necesita ya empezar a pensar en los insumos que va a utilizar en la próxima cosecha. De hecho, gran parte de las personas que estamos viendo que está dando vuelta en esta feria está averiguando para invertir y los insumos que va a poner en la próxima campaña. Está buscando en los bancos cómo financiarse, porque lo que sabe hacer es producir y lo que quiere es producir. La otra es fortalecer el mecanismo de determinación de una emergencia. La emergencia agropecuaria, a mi entender, tiene que ser una cuestión complementaria de un programa de riesgo activo, de riesgo climático activo. Y la última es la transferencia de riesgos a los actores especializados. El Estado, por más que tenga muy buena voluntad en salir a hacer frente a algún tipo de desastre agropecuario, muchas veces no es que le falten recursos, pero sí carece de la administración de la que poseen las compañías aseguradoras, que se dedican justamente a administrar los riesgos. Yendo, y antes de terminar y darle la palabra a Emiliano para que prosiga, yendo un poco al mercado asegurador, vemos que el mercado asegurador está completamente estancado y está bajando su nivel de desarrollo, porque los productos que se están ofreciendo ya son commodities y no llegan a cubrir las necesidades que el sector está requiriendo. Nosotros, como mercado asegurador, tuvimos un crecimiento desde el 2004 a 2005 continuo, y lo que más se suscribe dentro del mercado, el 82 o el 84%, son coberturas de granizo y un desarrollo de lo que son coberturas para eventos catastróficos como sequía y exceso de agua, casi nulo, con algún tipo de programa o de cobertura de que no son para el común denominador de los productores, sino que son para productores individuales con una envergadura determinada. Con lo cual, el desafío que tiene el mercado junto con los gobiernos provinciales, nacionales, es crear la manera, a mi entender, de sin fagocitar lo que el mercado de seguro tiene en cuanto a nivel de cobertura, con las coberturas adicionales de granizo, montarse sobre ese mismo desarrollo e incrementarlo a través de unas nuevas coberturas que hoy en día
no disponemos en el mercado, pero sí se disponen las herramientas necesarias como para que sean desarrolladas. Así que bueno, la parte mía introductoria quizás fue un poquitito más larga. Ahora lo voy a dejar a Emiliano, que es de la empresa del broker Elliott Re, tiene un desarrollo para toda Latinoamérica y le puede comentar, por ejemplo, qué es lo que hacen otros países para hacerle frente justamente a este tipo de problemas agroclimáticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Provincia Seguros por la invitación. Un poco la idea de esta charla sobre gestión de riesgos, un poco cuando la pensaba, digo, bueno, creo que está en el momento justo por la problemática que está viviendo el sector. Y por otro lado, creo que también una reflexión, y un poco de eso se va a tratar un poco de la charla, es, bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué hay en otros países? Y qué materia pendiente hoy tiene, digamos, cada uno de los integrantes de la cadena productiva en poder gestionar estos recursos, en el sentido de, bueno, en realidad el productor agropecuario argentino es muy eficiente en una parte de la cadena, en la parte productiva, y por lo que vemos y por lo que está sucediendo ahora, notamos como que no es que sea ineficiente el productor en cuanto a poder cubrirse ante algún evento climático. De hecho, algún tipo de productos hoy existe en el mercado, pero por otro lado, a la industria de un seguro, a la industria que se encarga de esa transferencia y tomar esos riesgos, también le debe, digamos, cierta responsabilidad en la generación. Por lo cual, un poco la charla de hoy se va a basar un poquito en eso. Quería empezar con una frase de Darwin, que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y hoy el sector enfrenta cambios de todo tipo, cambios tecnológicos, cambios climáticos, y bueno, ver cómo hoy el sector agropecuario es capaz de adaptarse a ese tipo de cambio. Para eso, yo hace rato vi un TED Talks que lo pueden ver, de Simon Sinek, que habla del círculo de oro. Y ese círculo de oro, no solamente en el tema de negocios, sino a nivel personal, también puede servir. Dice, bueno, uno siempre tiene que preguntarse los por qué, después preguntarse qué, y después el cómo. Muchas veces arrancamos con el querer hacer algo y no nos cuestionamos el por qué. Entonces, un poco la charla del por qué creo que ya está dada. Creo que lo que pasó en este último año es un claro signo de por qué están pasando las cosas y por qué tenemos que reaccionar ante ello. Y dentro del qué, yo pondría qué tenemos hoy. Hoy, obviamente, el mercado de seguros agropecuarios, en todo lo que es el seguro general, digamos, de todos los ramos o de todas las coberturas a nivel nacional, solamente representa el 1.3%. Diría que es un nivel bajo, en algún momento supimos estar en el 2,5%, casi 3%. Cada vez estamos en inferioridad de condiciones frente al marco general, en un mercado donde, como decía Mariano recién, el 98% prácticamente es un seguro de granizo, un seguro básico, un seguro que cubre eventos puntuales,
y solamente un 2%, es decir, un 2% para el dimensionado, estamos hablando aproximadamente de 150.000 hectáreas que hoy se protegen con seguros multirriesgos. Es decir, piensen en las 38.000 hectáreas, 36.000 hectáreas que se siembran, prácticamente es inexistente. Y de esas 36.000 hectáreas, hoy podríamos decir que hoy están aseguradas prácticamente el 47%. Millones. Hoy de la totalidad de la superficie sembrada, hoy solamente se aseguran 47%, solamente, te diría prácticamente con granizo y con algún adicional de heladas o viento, dependiendo del cultivo. Con lo cual es un mercado, como decía Mariano, un mercado estancado, un mercado desarrollado, con una guerra de tarifas feroz, y que a mi perspectiva sin mucho futuro de crecimiento. Esto es lo que hay hoy, son los riesgos nominados, son los riesgos multirriesgos, es la oferta que existen, qué riesgos cubren, prácticamente es una caracterización de qué es lo que hay, pero a diferencia de lo que tenemos hoy tenemos lo que sería la parte superior del cuadro, es decir, riesgos nominados, que generalmente, para poner un ejemplo, hablemos de un granizo, el tasador va y estima una pérdida a campo, se va a tasar este tipo de eventos, que generalmente son eventos independientes, son pólizas fácil, de fácil contratación, que existe una oferta hoy en el mercado, hay casi 28 compañías ofreciendo este tipo de productos, y generalmente lo que se requiere es un conocimiento a campo de aquel perito que va a ir al campo y va a ir a tasar un riesgo. Eso sí creo que es importante, y generalmente requiere también de ciertas adaptaciones a medición de ese tipo de daño a cultivares nuevos o digamos variedades que hoy cada vez tienen un mejoramiento genético. Del cuadro inferior es lo que hoy hablaba, o recién hablaba, son 150.000 hectáreas de un producto multirriesgo, que hoy hay varias versiones que pueden cubrir una inversión, que pueden cubrir hasta un ingreso, y por lo general es el seguro más utilizado en lo que es Estados Unidos y Brasil. Es decir, ahora hay una diferencia. Estos países, simplemente para darle una connotación, el mercado argentino hoy está entre 200 y 220 millones de dólares de prima, digamos, lo que recauda el sector por seguros. Estados Unidos son 9.000 millones de dólares. Es un monstruo. Brasil estará hoy en los 600, 650.000 millones de dólares también, a una distancia bastante alejada de lo que es Estados Unidos, pero con un fuerte subsidio estatal. Es decir, ahí los gobiernos hacen una simple cuenta, es decir, que no es que el gobierno actual no la haga. Generalmente acá se estima que va a haber una pérdida del 0,5% del PBI en pérdida de producción. Obviamente, una mentalidad de Estado diría, bueno, esos 0,5 simplemente por recaudación o por impuestos me puede llegar a generar una pérdida X, que si esa pérdida X la puedo volcar en lo que sería un mecanismo de transferencia, me puede llegar a paliar gran parte de estas pérdidas que hoy tiene no solamente el sistema productivo en sí, sino toda la cadena agregada. Bueno, algunos países ven esta importancia del sector agrícola como motor del crecimiento en otros ramos. Por ejemplo, Brasil ve un efecto dinamizador
en todo lo que son créditos agrícolas. De hecho, el 90% de los del seguro se maneja a través de créditos. Estados Unidos ya lo tiene como una política y obviamente existe un lobby muy fuerte. También, ¿por qué? Porque hay industrias asociadas a este tipo de mecanismo de protección. Entonces, ¿cómo podemos hoy hacer crecer de este 2% que hoy existe en Argentina a por lo menos un número que tenga 2 cifras, ¿no? Y la respuesta es con una agenda que hoy está en construcción. Es decir, hoy el Estado está preocupado, como decía Mariano, salimos a paliar el problema después que aparecen, sin tener una política de previsión clara, pero independientemente de la política y de los recursos fiscales, yo creo que hoy hay una cantidad de productos que pueden ser desarrollados y que hoy no lo están siendo, ¿no? Desde productos como son productos paramétricos, que ahora en un ratito voy a hablar un poquito más en detalle de lo que son, productos forestales, productos asociados a lo que hablamos hoy, a bancos, a cooperativas, que claramente habría que analizar, y también la industria tendría que analizar, por qué hoy la industria financiera no se protege ante una catástrofe de este tipo. Que seguramente el negocio sea una refinanciación también para los bancos, pero para el productor es una desprotección que le hace todo más cuesta arriba y no se busca una solución. Y por otra parte, buscar una solución más de cadena, es decir, no solamente el eslabón primario, sino que deberían también estar interesados en un tipo de protección y un tipo de gestión, también son las industrias que hoy dan crédito o dan insumos agropecuarios, pero por otra parte, aquellas que se proveen digamos, de la materia prima del campo, como puede ser una industria molinera o una industria de crushing. Es decir, creo que generalmente esos actores también deberían estar interesados ante esta problemática, y ni hablar de la exportación, que posiblemente va a haber hoy faltante de mercadería y eso impida el cumplimiento de contratos en el exterior. Con lo cual, hoy, por ejemplo, ganado, hoy tenemos 50 millones de animales y te diría que la póliza de ganado no alcanza ni el 0,05 del mercado de seguros. Y vos decís, la industria no genera alternativas, o las que genera son débiles, o por ahí tenemos que repensar un poco la industria y tratar de empezar a generar otro tipo de soluciones. Entonces ahí es donde aparecen los seguros índices, seguros que pueden ser índices por área o índices a través de una variable climática, un índice de área que generalmente lo aplican nuestros vecinos, como hoy es Paraguay, como hoy es Perú. Es decir, no estoy hablando de grandes mercados, sino también podría mencionar a la India, este tipo de productos. Pero digo, este índice de área, ¿qué implica? Son coberturas que asocian la productividad de un municipio, y si toda esa área o ese municipio se ve afectada, bueno, generalmente responden a toda esa área. Obviamente son productos que no están diseñados a manera individual de cada uno de los productores, pero sí les puede llegar a interesar algún tipo de municipio que les puede llegar a también a interesar una protección. Por ejemplo, en México hoy existe este tipo de seguros, son los municipios los que compran este tipo de cobertura. ¿Por qué? Porque tienen asociados también el concepto de que es el municipio que va a perder empleos, que va a perder
fuente de trabajo, que va a perder estabilidad y bienestar social. Entonces hay una cultura también más a nivel integral que tratan de proteger no solamente el campo, sino lo que es la sociedad en su conjunto. Entonces, como les mencionaba hoy, tienen algunos beneficios, es que generalmente no está expuesta a las decisiones de asegurar un determinado campo que sí puede tener riesgo, otro, sino que se asegura toda un área. Son coberturas que cuando existe buena estadística, y este es un punto que también tengo que marcar, son de fácil construcción, no requieren una construcción muy compleja, pero acá también hay una culpa por parte del Estado, que digo, bueno, el Estado debería también encargarse de construir estadísticas eficientes y sólidas y que sean duraderas y que no sean manipulables. Entonces, recuerdo que no hace muchos años las estadísticas de maíz también generaban cierta confusión. Obviamente eran estadísticas también que están generadas para otro propósito, no generalmente para el desarrollo de estas coberturas de transferencia. Pero bueno, si hay en algún punto donde el Estado hoy puede aportar, sin que sea subsidio para prima, pueden ser a través de información en cantidad y en calidad. Y con eso permitiría el desarrollo de este tipo de coberturas. Obviamente tiene sus contrapartes. Si hoy nosotros quisiéramos asegurar un seguro, supongamos para todo lo que es el partido de San Nicolás, y quisiéramos asegurar el tema de la soja, aún cuando imaginemos hoy que hay una sequía prolongada, recién los resultados de cuál sería la producción de soja estarían a mediados de mayo, junio, con lo cual digamos, el respaldo para este tipo de coberturas para un productor sería tardío también, con lo cual al menos que se generen otro tipo de otras coberturas, pero en este tipo de coberturas, que es una solución que se podría dar, la solución a nivel estatal podría estar a nivel tardío porque se generan tarde las estadísticas. Y obviamente, a ver, el tema acá también se podría pensar en una cobertura que no solamente sea para una cobertura a nivel de un productor, sino a nivel de una industria. Después vienen los seguros paramétricos, que son seguros que hoy están más, digamos, en la cresta de la ola diría, que pueden llegar a cubrir una variable climática o un índice. Podemos estar cubriendo lluvias, podemos estar cubriendo un índice verde y que cubren ante la caída de un evento que puede ser catastrófico o no. Hoy en el mercado existen ciertas soluciones como el agente de Solapa 4, que hoy, si bien no es un seguro paramétrico, es algo similar, que es un derivado climático, que intentan dar una solución de este tipo, pero nuevamente yo creo que con un poco de estadística y con información, digamos, un poquito más confiable, también se podría desarrollar este tipo de cobertura, que obviamente pueden darse a nivel individual también, hoy con todo lo que es la tecnología de precisión, pero requieren del aporte del productor, de esa información, de poder correlacionar la pérdida con esta variable climática que sea crítica. Es decir, estamos asociando una pérdida, una falta de agua, bueno, estamos pensando, decir, bueno, ¿cuánta es la pérdida de rendimiento asociada al agua? Es el trabajo que hay que machear y que hay que trabajar y que se requiere de científicos, se requiere de datos productivos y por otra parte se requiere
del sector estatal. Y hablando del sector estatal, también lo que se requiere es un poquito más de agilidad para la aprobación de este tipo de productos. Es decir, lo que se requiere también es una ley de seguros agropecuarios que permita también dentro de un marco regulatorio aprobar este tipo de soluciones. Hoy generalmente con el seguro agrícola depende de lo que son los seguros de propiedad, lo que la superintendencia, que es la que regula este tipo de seguros, lo que le preocupa es que este tipo de seguros minimicen lo que es el riesgo de base. Un riesgo de base significa que cuando existe una pérdida del productor, el seguro indemnice, y que si ocurre lo contrario se trate de minimizar. Es decir, puede ser que el índice gatille y el productor no se vea afectado, con lo cual lo que se requiere es un marco normativo que permita dar soluciones a este tipo de coberturas, y por otra parte que los productos estén diseñados y calibrados de una forma tal de que representen la realidad del productor. Yo creo que esa es el desafío de la industria, es decir, diseñar un producto en el cual se pueda, hoy ante una sequía o ante una inundación, se pueda indemnizar algo en forma rápida, no en mayo, sino ni bien haya pasado el evento, se determine un disparador a nivel de la póliza, y que se pueda dar una respuesta rápida al productor, pero que realmente se indemnice una pérdida acorde a lo que el productor sufrió. Y creo que ese es el principal desafío de este tipo de soluciones. Y como les decía, tratar de empezar a pensar y tratar de involucrar a todos los agentes de la cadena. Es decir, hoy no solamente el hilo hoy se corta por lo más delgado, que es por el productor, pero el daño existe en toda la cadena. Con lo cual, un poco lo que buscamos es tratar de dar soluciones más integrales a tratar de unificar esta gestión de riesgo o esta transferencia de riesgo que hoy la industria puede aportar y puede generar soluciones con lo que realmente le está pasando al campo. Y obviamente no nos olvidemos de la tecnología, que el uso de la tecnología hoy puede llegar a ser una gran herramienta para el diseño de este tipo de cobertura. Muchas gracias. Si hay alguna reflexión o algún tipo de pregunta, estamos abiertos a eso. Hola. Hola a todos. Para acompañar el panel de asegurador, broker y reasegurador, representando a la pierna o la pata de reaseguro, totalmente en línea con lo que acaban de plantear ustedes, sobre todo la última parte donde los dos hicieron hincapié en que tiene que haber un esfuerzo entre la parte pública y la parte privada. Las soluciones que se requieren implican un esfuerzo no solo de lo creativo, sino también de flexibilidad de todas las partes, ¿sí? Desde el sector productor, entender de que la solución perfecta no existe, o es carísima, tan cara que es antieconómico llegar a esa solución. Todos sabemos que donde hay producción, la búsqueda de resultados, donde hay un poco más de riesgo, justamente hay expectativa de mejor retorno económico. Si cubrimos al 100% todos los riesgos, está claro que no va a haber un resultado económico que todos desde el ámbito productivo esperan. Por lo tanto, flexibilidad de todas las partes, creatividad de todas las partes y por supuesto que se involucre el Estado como lo hace en otra parte del mundo, donde esa cadena es exitosa y es virtuosa porque con el tiempo el mismo Estado ve un
beneficio porque los productores pagan los impuestos, porque se consigue la suplementación de producción. Si no es por la producción original primaria, se consigue comprando y suplementando lo que no se pudo producir. La buena noticia es que hoy existe esa buena intención, que está desde el sector primario muy interesado en buscar soluciones y abierto a escuchar propuestas, desde el sector privado o asegurador, tratando de ofrecer soluciones diferentes, aplicando tecnología, como dijiste al final, y desde el Estado, un Estado que está preocupado por encontrar soluciones. Claro, la sequía llama, el tema es que esto perdure y no el año que sea neutro y que haya alta producción todo se olvide. Esto tiene que ser una política de Estado, no una política de gobierno. Una política de Estado quiere decir que tiene que mantenerse en el tiempo, pero estamos, insisto, la buena noticia es que hoy se está trabajando, hay una mesa de seguros, se está analizando, están todas las partes involucradas y por mi parte estoy convencido que es un buen momento para encontrar soluciones y van a aparecer. Eso, como aporte. Nada. ¿Fuimos clarito o tienes vergüenza? Diría, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la atención, por el respeto y por venir a escuchar esto, y esperemos de que la próxima charla de Expoagro nos encuentre con una mesa mucho más grande, con muchos participantes dentro del sector productivo, de la industria del seguro y de la parte de gobierno, explicando lo que se está haciendo, lo que se está desarrollando, lo que ya está implementado. Eso es por lo menos el deseo que tiene uno de aportar, aunque sea con un granito de arena, a que estos programas se puedan llevar a cabo, se puedan desarrollar y sean beneficio de todos. Muchas gracias.